Como cada viernes, nos da muchísimo gusto saludar también en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Javier Millán Gómez. Javier, es momento de pensar un poco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es momento de pensar un poco, así que prepárense porque hay un gran tema en estos 3 minutos que vamos a estar, más o menos 3 minutos que vamos a estar platicando, ¿verdad? Más o menos, pero trataremos de abordarlo lo mejor posible, Javier, porque justo ahora surge un tema que es muy lastimoso, me parece, para las instituciones mexicanas. Resulta que hace unos días la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pues se comprobó que había plagiado su tesis y ahora resulta, la tesis de licenciatura, y ahora resulta que también habría plagiado la de doctorado. Vergüenza es lo que dicen muchos que está causando esta situación. Javier, ¿qué te parece? Bueno, de hecho, el tema es bastante interesante porque a partir del caso de la ministra Yasmín Esquivel vamos a hablar precisamente de la vergüenza. Bueno, mencionar lo siguiente, de hecho se le acusó de plagio en la tesis de licenciatura y ahora en la tesis doctoral, más o menos haciendo un plagio de 209 de 456 páginas. Pero es bien interesante lo que dice su abogado, Alejandro Romero, porque él apunta que es un intento de desprestigiar a la funcionaria, ¿no? A la ministra. Sí. Entonces, eso es lo que él percibe. Incluso dice que esa acusación debe de hacerse puntualmente en el sentido de que hubo errores de puntuación, falta de comillas, etcétera. Pero la vergüenza es un acto importante y una forma en la cual, a partir de lo que menciona su abogado, podemos hablar de esta emoción. La vergüenza como una forma de sobreexponerse a las miradas para tratar de controlar o limitar a las personas. Entonces, de acuerdo con Norbert Elias, la vergüenza es esta emoción completamente social, no es una emoción natural. Me refiero a que la sociedad marca un control en términos de las cosas que están permitidas o no están permitidas, y a partir de eso genera una forma de silenciar y de limitar a cada uno de los seres humanos que sufren la vergüenza. Entonces, cada uno de estas instancias o estas acciones que constituyen finalmente que una persona experimente esta emoción, principalmente ocurren dentro de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales están generando esta sobreexposición de miradas que simbólicamente representan un desprecio y hacia una persona en particular. En este caso, con la funcionaria ocurre este proceso, va a ocurrir o está ocurriendo este proceso de vergüenza porque todos la están señalando como una persona que encabeza una de las instituciones más importantes de este país, como es el Tribunal Electoral, y al mismo tiempo pues resulta ser un pésimo ejemplo, ¿no? Al menos para esa acusación, porque llama la atención que sea la tesis de licenciatura y no obstante quien decide investigar también ahora lo hace con la tesis de doctorado, ¿no? Entonces, ahí hay un propósito de avergonzar o de sobreexponer a una figura pública pues a la sociedad, ¿no? Como al linchamiento digital, digamos. Sí. Es que justo me quedé pensando en eso, Javier, que pues la vergüenza en sí me parece que no es mala, porque también pues en muchos casos nos ayuda a repensar cosas, como también por ejemplo sucede con esta emoción que es la culpa, pero llega un punto en el que ya no es sano sentirla, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, esas distintas aristas sobre la vergüenza, entre ellas está de que la vergüenza también ocurre cuando hay ese exceso de miradas en la intencionalidad de que hicimos algo mal. Entonces, a partir de eso llega la culpa y a partir de eso llega el arrepentimiento. Pero digamos, con los temas que hemos estado comentando, a veces incluso la vergüenza puede no ser sentida de la misma manera, aún juzgando a las personas sobre lo mismo. Me refiero a que hay personas que pueden utilizar una indumentaria y que estéticamente o socialmente se les ve bien, es favorable, pero hay otras personas que no las deben de utilizar, ¿no? Entonces, el hecho de apuntar a que no las deben de utilizar genera este sentimiento de vergüenza. Entonces, están estos dos elementos de la vergüenza como un aspecto positivo en una cuestión moral de lo que no debe hacerse, y la vergüenza como una forma de control social para desprestigiar a las personas y limitarlas a que hagan o no hagan algo. En este caso, ¿qué va a pasar con la ministra de Yasmín Esquivel? Bueno, pues tenemos que estar al pendiente. Y también, Javier, tocas un tema, una de estas aristas muy interesante,
que la vergüenza sí está en gran parte ligada al ámbito social, pero también cuando nosotros solitos nos imponemos esta vergüenza y decimos no, porque ¿qué van a decir de mí? Creo que ahí es una de los rubros más preocupantes, ¿no te parece? Sí, claro. Bueno, finalmente a mí me costaría, como psicólogo social, me costaría incluso pensar que pues estos elementos individuales no tienen un antecedente de una relación con alguien. Entonces, si las personas sienten un poco de vergüenza, quizá es porque hubo una indicación del exterior, de otras personas, de que en eso deben de sentir vergüenza. Da para mucho este tema, Javier, pero tenemos que despedirnos. Te agradezco como siempre el comentario. Gracias por habernos puesto a pensar un poco. Al contrario, Melissa, que tengan buena tarde. Gracias, Javier, igualmente para ti.